Bueno, bienvenidos a la clase número 9. Bienvenidos a la clase número 9 de Relaciones Laborales y Orientación Profesional. En la clase de hoy vamos a ver dos temas. Vamos a terminar de ver el tema que nos quedan, dos temas de la unidad 1, que es la organización sindical y el concepto de paritaria. Y luego vamos a seguir profundizando sobre la orientación, la formación profesional que iniciamos la clase pasada. Bueno, comenzamos. Sobre los sindicatos, si bien ya habíamos comenzado a hablar de ellos cuando hablamos sobre los convenios colectivos, el derecho colectivo del trabajo y las negociaciones colectivas del trabajo, ahora, bueno, nos falta para terminar y finalizar bien la unidad 1, ver cómo se organizan los sindicatos, la clasificación de los sindicatos, el carácter de los sindicatos y la personería gremial, para luego definir lo que es una comisión paritaria. Bueno, primero vamos a hablar sobre lo que son los sindicatos. Los sindicatos o asociaciones sindicales es una agrupación permanente de trabajadores que ejerce una actividad profesional o económica para la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores y para lograr mejores condiciones de vida. Son organizaciones permanentes constituidas por una pluralidad de personas que ejercen una actividad profesional similar. Entonces, ahora podemos distinguir lo que es una asociación sindical de un gremio. Se puede diferenciar el gremio del sindicato. El gremio es un conjunto de personas que tienen el mismo oficio, la misma profesión o categoría o estado social. En cambio, el sindicato es la organización del gremio, es el gremio jurídicamente organizado. Puede tratarse de un conjunto de personas físicas, trabajadoras o jurídicas, entidades gremiales, cuyo denominador común es el ejercer actividad profesional o económica para la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores y para lograr mejores condiciones de vida. Entonces, una cosa son los gremios y otra cosa los sindicatos. Hablando del carácter, de los caracteres, las características del sindicato, el carácter permanente es aquel que es porque tienen una vocación de continuidad en el tiempo, se van consolidando en su desarrollo los sindicatos. Son organizaciones voluntarias, su existencia depende de la voluntad de sus integrantes. También tienen el carácter independiente, son creadas, gobernadas y administradas sin injerencia del Estado ni de los empleadores, sin perjuicio de la fiscalización estatal respecto de la legitimidad de su funcionamiento. Están sujetos a un régimen jurídico del país y tienen una estructura de jerarquía propia, con órganos de conducción y resolución que ejercen la autoridad y el poder disciplinario. ¿Sí? Bueno, en cambio, el sindicato es la organización del gremio y es el gremio jurídicamente organizado. Esa es la distinción que le vamos a dar acá. Yo me estoy guiando del libro que se llama Guía del Estudio Laboral, que yo después les voy a indicar en la plataforma, que son 2 páginas sencillas para que ustedes lean bien la teoría de esos conceptos. Y entonces ahora podemos hablar, seguir hablando del sindicato, sobre todo con su esencia que está enmarcada desde la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es el carácter afiliativo. Bueno, en el artículo 4 de la Ley 23.551 se garantiza el derecho de afiliarse a un sindicato o el derecho a no afiliarse o también el derecho a, si corresponde, a desafiliarse, ¿no?
Bueno, hay dos tipos de clasificación principales. Primero, la primera clasificación de los sindicatos que vamos a ver es en función del grado y la otra va a ser en función de cómo se agrupen los trabajadores. En esta primera clasificación, en función del grado, tenemos tres tipos de sindicatos. Aquellos que son de primer grado, que son los sindicatos o uniones que están en un lugar determinado, como puede ser las filiales de los sindicatos, la filial de Río Gallegos, el sindicato de empleados filial Río Gallegos, sindicato de empleados de comercio, por ejemplo, filial El Calafate, ¿no? O Puerto Santa Cruz, lo que sean, que están en sindicatos y según la localidad se agrupan en filiales, ¿no? Esas van a ser los sindicatos de primer grado. Los de segundo grado son las que van a nuclear a las asociaciones del primer grado y se van a llamar federaciones. En el caso del sector comercio, está FAESIS, que es la Federación Argentina de Empleados de Comercio o Servicios Afines. Y los sindicatos de tercer grado van a ser aquellas que van a nuclear a las organizaciones sindicales, tanto del primer grado como las de segundo grado, es decir, que van a tener ese conjunto y se van a llamar Centrales Generales de Trabajo, ¿sí? La CGT, Central General de Trabajadores. Bien. La otra clasificación es según cómo se agrupen los trabajadores. Podemos encontrar aquellas agrupaciones o asociaciones horizontales que van a agrupar a los trabajadores de un mismo oficio o arte o profesión, aunque se desempeñen en actividades distintas, ¿sí? Ejemplo, bueno, los viajantes de comercio o los camioneros. Bueno, pertenecen al mismo, puede ser sector o oficio, pero hacen actividades distintas. Imagínense la asociación de actores. Unos pueden ser actores y otros pueden ser escenógrafos, como para dar otro ejemplo más. Verticales son los trabajadores de una misma actividad industrial o servicios o actividades afines. Sindicato, bueno, de aviadores, marineros, carpinteros. Bueno, después hay otras que son por empresa, son una subespecie de sindicato verticalista o vertical, y su ámbito de representación comprende únicamente al personal que presta servicios en una misma unidad productiva. Una unidad productiva es una empresa, sin importar las tareas, funciones o actividades que cumplan. O sea, mientras pertenezcan a la misma empresa, son una agrupación de esa categoría. Bueno, otro elemento esencial que vamos a ver del sindicato va a ser su estatuto. Bueno, el estatuto es el órgano de conformación, ¿no? De cómo va a regir las funciones, cómo se va a lograr la organización, cómo se va a lograr llegar a delimitar las funciones, ¿no? La definición del estatuto es el conjunto de normas fundamentales establecidas por el órgano deliberativo a las que deben sujetarse las acciones y decisiones que exija la vida sindical. Bueno, acá están, ustedes después si quieren leen cuando tengan tiempo en su casa. En el artículo 16 se hace referencia al contenido de los estatutos y dispone que deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 8 y contener el estatuto todos estos elementos, la denominación, el domicilio, el tipo de trabajadores que va a representar, sus derechos y obligaciones, las funciones, cómo se determinan las autoridades, las funciones de esas las autoridades, la época y presentación y aprobación de la memoria y los balances, el régimen electoral, cómo se van a hacer las convocatorias y las asambleas, cómo van a ser los procedimientos para disponer en los casos que haya que hacer medidas de fuerza,
y todas esas cuestiones. Bueno, la personería gremial. Si ustedes recuerdan cuando vimos negociación colectiva en la clase, me parece que 7 o 6, textual, que yo le dije, es importante en la negociación colectiva que no tiene que ser cualquier asociación sindical, tiene que ser la que obtenga la personería gremial, porque no es tan fácil obtener la personería gremial. La personería gremial justamente es una calificación legal que el Ministerio de Trabajo concede a la asociación sindical que resulte más representativa dentro de una actividad, oficio o profesión. El artículo 25 establece los requisitos: que esté inscripta de acuerdo a la ley y que haya actuado a un periodo no menor a 6 meses y que afilie a más del 20% de los trabajadores que intente representar. O sea, por ejemplo, si es una asociación personal, sindical de los canillitas, si hay 1.000.000 de canillitas, bueno, tiene que representar al 20% de ese millón de canillitas para obtener la personería gremial. Si no, no puede. Y aparte, tener todo reglamentado, inscripto según la ley, y tiene que ser con una antigüedad mayor a 6 meses. Bueno, así llegamos al concepto de paritarias. Paritaria se dice en la... se lo dice vulgarmente, pero en realidad se tiene que decir comisión paritaria. La comisión paritaria, según la ley 25877, son un conjunto de personas constituidas con un número igual, por eso se llama paritaria, de representantes tanto de empleadores y de trabajadores, cuyo funcionamiento y atribuciones son establecidas en el respectivo convenio, sin prejuicio de las funciones particulares que le asigne la ley. Bueno, las atribuciones que puede tener una comisión paritaria pueden ser las siguientes. Son la función interpretativa, o sea, interpretar el convenio colectivo, la función conciliatoria, la función normativa, que procede a clasificar las nuevas tareas que se crean y reclasificar las que experimenten modificaciones por efecto de las innovaciones tecnológicas o nuevas formas de organización de la empresa, y las funciones complementarias, que en el convenio colectivo, al disponer la Constitución, las comisiones paritarias, puede establecer otra función distintas a las fijadas en la ley. Asimismo, la reglamentación establece que las convenciones colectivas de trabajo podrían otorgar a las comisiones paritarias funciones complementarias a las previstas por la ley 14.250. Entonces acá tenemos que diferenciar, porque no es lo mismo una comisión paritaria, no se debe confundir con la comisión negociadora, son dos cosas distintas. La comisión negociadora, recuerden que se necesita la personería gremial, todo el ente contralor y regulador es el Ministerio de Trabajo, y bueno, y la parte de las empresas, de esa comisión, de esa negociación colectiva, el fruto es el convenio colectivo. Después que hay un convenio colectivo, después existe o puede haber una comisión paritaria que sea la encargada de discutir el convenio colectivo, la interpretación, la conciliación, todo lo que enmarca la ley. Bueno, entonces no se debe confundir comisión paritaria con las comisiones negociadoras, que son aquellas que tienen por objeto discutir y acordar el convenio colectivo, es decir, que se constituyen para pactar y lograr la firma del convenio y están integradas por igual número de representantes del sindicato con personería gremial y la representación de los empleadores. En cambio, las comisiones paritarias se constituyen cuando el convenio ha sido firmado, homologado, registrado y publicado, y tiene como función esencial interpretar ese convenio colectivo. Bueno,
Entonces hemos llegado a finalizar del todo ya la unidad 1 y nos podemos dedicar de lleno a la unidad 2, que es la formación profesional. La clase pasada habíamos nombrado a un autor uruguayo, bueno, ahora no me acuerdo, ustedes revisen la lectura de la clase anterior, pero ahí había una definición muy sencilla de lo que era la formación profesional. Cuando nosotros pensamos en nuestro imaginario colectivo, la formación profesional es esa capacitación que va a tener el trabajador para la formación del trabajo, ¿no? Esa es una definición muy sencilla. Luego habíamos empezado a reflexionar sobre las disyuntivas y las problemáticas que tiene la temática de la formación profesional, porque es una temática del sindicato, es una causal de negociación colectiva, ¿no? De un derecho colectivo, la formación profesional. Y esa formación profesional dispara o se mueve o lidia con tres vértices que pueden ser que se encargue de este derecho y obligación por parte de las empresas, o el Estado de encargarse de que la formación profesional de los trabajadores sea una política pública y que esa formación no tenga que lidiar, aunque lo hace, con la educación formal e informal. ¿Sí? Porque muchas veces si se encarga el Estado, la formación profesional puede llegar a estar certificada y ser un tipo de educación formal, pero a veces esa formación profesional no se adquiere en una institución educativa y se adquiere o en la empresa o en otro lugar, y es lo que se llama educación informal. Y la característica esencial de la educación informal es que no está acreditada a través de un plan curricular y en ningún nivel o modalidad educativo reconocido por el Ministerio de Trabajo. Entonces no se certifica a ese trabajador esa educación que recibió en ese medio. Entonces tiene que lidiar con el Estado, con las instituciones del Estado que se encargan de la educación, con la educación formal y la educación informal, aquellos organismos que imparten educación informal. Hay institutos, hay eh, centros de formación profesional y que a veces se mueven dentro de la informalidad, que significa que no se reconocen o no están acreditados o certificados esos estudios por un organismo oficial y validez nacional. Luego tiene que lidiar también con la propia empresa. La empresa tiene que hacerse cargo de la formación profesional de los trabajadores, por un lado, y también es un derecho adquirido por las asociaciones sindicales. Entonces, el lugar de la formación también puede lidiar adentro del sindicato. Y el sindicato lidiar o enmarcar esa formación con la empresa y el Estado, y así sucesivamente es como un círculo en la que se mueve y se discute esa problemática. Entonces, y hago de paso un aviso de fe de erratas, que en la clase pasada me equivoqué, y porque después de definir los primeros conceptos de formación profesional, lo que yo había tratado de hacer como una reflexión de lo que está pasando contextualmente, el mundo está cambiando con ese cambio que está acelerando el mundo del trabajo con la educación. Por dar un ejemplo, los sistemas educativos se están cambiando de una manera radical y eh, esos cambios están surgiendo en pleno siglo XXI. Yo creo que puse el siglo pasado. Estamos en el siglo XXI y a colación de esto, voy a dejar en la plataforma un video de 3 minutos que va a ser una de las consignas para que ustedes puedan hacer un trabajo grupal. Eh, es necesario porque la institución nos otorgó un plan institucional de tareas de educación a distancia, en las que tuvimos que elegir el formato,
y es como una obligación planificar actividades tanto individuales como grupales. La tarea que voy a dejar hoy en la plataforma es grupal. Ustedes tienen la voluntad de hacerlo grupalmente en la modalidad virtual, porque estamos en una cuarentena más obligatoria y no se pueden, o sea, la única forma de hacer un trabajo grupal es mediado por la virtualidad. En la medida que ustedes se puedan juntar virtualmente, lo pueden hacer, y si no lo pueden juntar o hacer en grupo, lo hacen individual. Bueno, entonces el video va a tratar un poco sobre cómo está cambiando el mundo del trabajo, sobre todo en la formación profesional, y deja una reflexión de cuáles son las profesiones que más están buscando las empresas en este contexto. Ustedes pueden darse cuenta, me imagino, leyendo por las redes sociales, cuáles son esos puestos de trabajo más requeridos hoy por las empresas, y eso requiere una política, ya sea privada o pública, de parte de la empresa o de los sindicatos, de una formación profesional que necesita ser cambiada y adecuada a estos contextos que estamos viviendo. Antes de dejarle ese video, también les quiero aclarar eh, una, eh, un concepto que yo encuentro en el libro de Chiavetano, que es un autor especialista en los recursos humanos, que él distingue lo que es el mercado de trabajo con el mercado de los recursos humanos. El mercado de trabajo va a ser ese lugar en donde se va a encontrar aquellas personas que están buscando trabajo, ¿sí? O aquellas empresas, porque el mercado es la unión de la oferta, que la oferta son las empresas que emplean a trabajadores, y el trabajo de los trabajadores, que es el conjunto de las personas que están buscando activamente y están desocupadas. Ese es el mercado de trabajo. Personas que están buscando trabajo y están desocupadas, ¿sí? Se compone, bueno, de avisos por distintos medios, ¿no? Por distintas formas de convocatoria. Pero por otro lado está, adentro está el mercado de trabajo, y afuera está, dentro, lo incluye el mercado de los recursos humanos. El mercado de recursos humanos va a ser el que engloba todo el mercado de trabajo, el mercado de las empresas que buscan determinado recurso humano. Y la definición del recurso humano, propiamente dicho, que el recurso humano es el elemento humano de una organización que en los mercados está altamente cotizado algunos puestos de trabajo y profesiones, ¿sí? Entonces, el mercado de los recursos humanos no se va a componer solamente de las personas desocupadas que estén buscando activamente el trabajo y de las empresas que necesitan de un puesto a cubrir. Va a ser el conjunto total de empresas y trabajadores que, ya estando trabajando en una empresa, se cotizan y se cambian, aunque ya están trabajando, de una empresa a otra empresa. A veces esto conlleva a que la empresa misma no invierta en la formación profesional, porque la formación profesional no es un gasto, es una inversión. A veces las empresas lo ven como un gasto, pero en realidad, para que los trabajadores estén especializados y calificados en sus puestos de trabajo, merecen y necesitan esa formación profesional. Cuando ya la empresa está trabajando, ya lo tiene adquirido, y la empresa con la competencia puede ser que necesita un puesto similar, le ofrece aún estando trabajando en otra empresa. Ese es el mercado de los recursos humanos. Y si ustedes pueden ver en los buscadores de trabajo o en las redes laborales como RedLink y otras similares, van con los posteos que realizan a darse cuenta de la existencia de esos puestos, ¿no? Entonces, yo les voy a dejar una descripción bien detallada del trabajo sencillo que va a ser que hagan
una presentación sobre lo que ustedes piensan de la formación profesional en base a ese videito. Así que, bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Pueden dejar sus dudas y consultas en el foro de consultas y, bueno, cualquier cosa estamos a su disposición y que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.